El culto reverente es disponer la mente, el corazón, es que nuestro cuerpo, nuestra alma esté en este lugar a la hora del servicio, dándole al Señor lo mejor, dándole al Señor la gloria, honrándolo a Él con lo que somos, con lo que tenemos. El culto reverente no se trata simplemente de imitaciones o pragmatismos. El culto reverente no se trata de imitar otras iglesias, otras comunidades. No se trata de hacer de la iglesia un antro o un museo, no se trata de hacer de la iglesia una discoteca más. Y de verdad esto lo digo con mucho respeto y temor, pero hay iglesias que parecen una discoteca, hay iglesias que parecen una taberna y no un lugar donde se reúne la iglesia. ¿Por qué lo hacen? Para que la iglesia sea más llamativa, para atraer a los jóvenes. Lo hacemos muchas veces para atraer a los jóvenes, para atraer a las nuevas generaciones, para que se sientan bien. Entonces nuestra motivación no está en darle un culto a Dios. Nuestra motivación está, y entonces ya los pastores hoy en día tenemos que tener aretas, pintarnos el pelo de colores, que para llegarle a todos. Hermano, si yo no te llego como soy, no importa. Yo necesito es que Cristo llegue a tu corazón. Yo no necesito que adoren a los pastores ni a los predicadores. Necesitamos que adoren a Cristo. Y si yo tengo que hacer un montón de cosas para llegarle a las nuevas generaciones, me estoy convirtiendo en un payaso y estoy dejando de ser un pastor. Porque estoy tratando de imitar algo que muchas veces en esencia no soy, para atraer supuestamente a las nuevas generaciones. Si las nuevas generaciones, si los adolescentes y los jóvenes no son atraídos por el Evangelio, nada los va a atraer. Si no son atraídos por Jesús y por su gracia, nada los va a atraer. Y si un joven viene y se queda en la iglesia solo porque le gustan las luces y la música y el equipo de alabanza y brincan y saltan, o porque tenemos redes sociales muy bonitas, tarde que temprano se irá para otro lugar. O el día que encuentre una discoteca con luces más bonitas y con colores más bonitos, entonces también se irá. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Y digo esto con mucho respeto para que entendamos un poco de qué se trata la iglesia, de qué se trata la iglesia y de qué se trata el culto reverente. De eso hablamos entonces la semana pasada, el culto reverente. Hoy vamos a hablar entonces del discipulado en la iglesia. Si ya hablamos de la reverencia en la iglesia, hoy vamos a hablar acerca del discipulado en la iglesia. Voy a pedirles el favor que abran sus Biblias en Mateo capítulo 28 y que nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, 19 y 20. Este es un pasaje que la mayoría conocemos muy bien. Cuando estemos allí, lo leemos juntos. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Leámoslo desde el 18, 19 y 20. Yo leo el 18 y ustedes leen el 19. Dice así la palabra del Señor. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora ustedes lean el 18, por favor. 1, 2 y 3. Otra vez, 1, 2 y 3. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, bendice tu palabra y bendícenos a nosotros hoy. Permite que esta enseñanza edifique la iglesia. Señor, anuncie el evangelio a los nuevos y que hoy podamos ser, Señor, confrontados, exhortados, retados, animados, desafiados a seguir amándote, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mis hermanos. Y este es un pasaje muy interesante. Entonces, no cabe duda que en una serie sobre la iglesia o una serie sobre la eclesiología, que es la doctrina de la iglesia, un tema fundamental es el discipulado. Es un tema que es de los primeros que tenemos que abordar para ir entendiendo. Y más, digamos, en una iglesia local donde necesitamos, o en esta iglesia específicamente donde necesitamos
¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos en el discipulado? ¿Qué viene a nuestra mente? Cuando pensamos en discipulado, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué es un discípulo? Si yo te preguntara en esta mañana para ti, ¿qué es un discípulo? ¿Tú qué responderías? Otra pregunta que yo te haría es, ¿te consideras un discípulo? La respuesta es muy importante, si tú te consideras o no un discípulo. Y otra pregunta más es, ¿cómo podemos hacer discípulos? ¿Cómo nosotros desde la iglesia podemos hacer discípulos? Y esta pregunta es muy importante, o estas preguntas son muy importantes, porque nosotros pensamos que el discipulado recuerdan que Adán y Eva en el huerto del Edén perdieron toda autoridad. Cuando pecaron se perdió la autoridad. Pero Jesús, al morir en la cruz y al resucitar, recuperó la autoridad sobre la creación y sobre la humanidad. Esa autoridad que había sido delegada al hombre y que se perdió en Jesús fue recuperada. Y Él está diciendo, por cuanto he muerto y he resucitado, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es la máxima autoridad de la iglesia. ¿Quién es la máxima autoridad de la iglesia? No es un concilio, no es el papa, no es un obispo, no es un pastor, no es un presbítero, no es un líder, no es un apóstol, no es un profeta, no es un concilio, no es un gobierno. ¿Quién es la máxima autoridad de la iglesia? Cristo Jesús. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús está diciendo que Él tiene toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra, y que por cuanto se le ha dado y se le ha entregado esa autoridad, Él puede precisamente comisionarnos o enviarnos a hacer el trabajo de discipulado. Entonces, mire que muchas veces nosotros tenemos algunos conceptos limitados acerca del discipulado. Pensamos que el discipulado muchas veces es como una estrategia. Usted va a encontrar de pronto en muchas iglesias que, o usted va a una iglesia y dice, ay, ¿cuáles son los procesos o cuáles son los programas que tenemos de discipulado? Entonces muchas veces pensamos que el discipulado es hacer un curso, es hacer un seminario, es hacer una escuela de líderes o hacer algunos pasos. O cuántos han entendido como, o hemos visto en alguna medida como que algo se entiende así sobre el discipulado. Pensamos que el discipulado son pasos, programas, cursos, o que el discipulado son los domingos a las 10 de la mañana, o entre semana una clase, o los grupos, o las células, o los retiros espirituales. Sentimos que eso es el discipulado, pero realmente el discipulado es más que eso. El discipulado es más que un programa, es más que una estrategia, es más que pasos que debemos seguir, es más que una escuela de liderazgo. Entonces, nosotros somos conscientes que como iglesia estamos en una etapa de crecimiento, en una etapa de desarrollo, y en esa etapa es interesante y es importantísimo poder entender que nos ayuda a nosotros a crecer en un discipulado que sea bíblico y un discipulado que esté centrado en el evangelio. Entonces, básicamente, hay un autor que dice que el discipulado es un proceso y no un programa. Partamos como de esa premisa o partamos como de esa definición.
El discipulado es un proceso y no un programa. Tú no haces, digamos, en esta iglesia un programa o haces un curso y dices, ya tú eres un líder o eres un discípulo. Todos los días estamos siendo discípulos. Todos los días estamos creciendo en el discipulado. Todos los días estamos avanzando en el discipulado. Entonces, un discipulado que esté basado en procesos piensa más en las personas que en los programas. El discipulado se trata de almas, el discipulado se trata de personas, el discipulado se trata de creyentes, no se trata de programas o estrategias de crecimiento o programas. ¿No ha visto usted de pronto que muchas veces pasa, y es lo que se ve como comúnmente en la mayoría de lugares? Si quieres de pronto ser un líder en la iglesia o servir en la iglesia, haga este curso de discipulado. Haga luego esto, y ya tú eres un discípulo, o ya tú eres un líder, o ya tú eres un siervo, o ya tú tienes un cargo importante. Pero realmente el discipulado bíblico va más allá de un programa, va más allá de todo lo que nosotros pensamos que se pueda hacer. Entonces, para entender esto un poco mejor, yo quiero responder 3 preguntas fundamentales hoy. ¿Qué es cultura? ¿Qué es un discípulo o quién es un discípulo? Y la tercera es cómo podemos desarrollar una cultura de discipulado. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es una cultura? Segundo, ¿quién es un discípulo? Y tercero, ¿cómo podemos desarrollar una cultura de discipulado? Porque creemos que es más importante el discipulado verlo desde una cultura, ver el discipulado como una cultura, a verlo como un programa. Ver el discipulado como una cultura, a verlo como una estrategia. Ver el discipulado como algo importante realmente en la iglesia, que se hace todos los días y no simplemente como un curso semanal o una clase semanal. ¿Cuántos están ahí conmigo en este momento? ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Entonces, básicamente, ¿qué significa cultura? Según el diccionario, cultura significa más o menos los valores compartidos, prácticas que caracterizan a un grupo, conjunto de modos de vida y costumbres. Otra vez voy a explicar bien lo que significa. Dice, los valores compartidos, prácticas que caracterizan a un grupo, conjunto de modos de vida y costumbres. Es cuando nosotros hablamos de cultura, lo relacionamos a un
cristiano y ahora más, pero nunca le he encontrado sentido al reggaetón. Pero hoy en día hay tantas canciones pegajosas que uno las escucha en el metro, las escucha en el bus, las escucha en la calle, las escucha en la casa, las escucha afuera, que se le pegan a uno. Termina uno ahí como moviendo los pies sin darse cuenta. Y es porque la repetición y la repetición crea en nosotros una cultura. ¿Qué quiero decir, hermanos, con esto? Que para crear una cultura de discipulado necesitamos repetirnos una y otra vez y aprender una y otra vez cuáles son los parámetros, cuáles son los valores compartidos, cuáles son los valores que tenemos como iglesia y de qué se trata realmente el discipulado, cuáles son las características que tenemos como iglesia, cuáles son los modos de vida y las costumbres que tiene verdaderamente un discípulo de Cristo o una persona que está siendo discipulada en la iglesia. En Hechos 4:32 dice: todos los discípulos eran de un solo sentir y pensar. ¿Cómo eran todos los discípulos? Había una cultura donde todos pensaban y sentían las mismas cosas, donde todos sentían y pensaban de la misma manera. Y eso no está mal. Eso no está mal. Lo que pasa es que como hoy se promueve tanto el individualismo y la tolerancia y cada uno tiene su propio pensamiento y cada uno tiene su propia identidad, pero la biología ya no es de una identidad. Desde la biología ya hay una identidad clara, hay un género claro, desde la biología. Pero como hoy en día plasmamos esas ideas o recibimos esas ideas de que cada uno tiene su propia verdad, cada uno genera su propia identidad, entonces olvidamos esto, pero que todos la suplían. En Hechos 6:7 dice: la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso en muchos. Aquí vemos que el número de los discípulos se multiplicaba, el número de los discípulos aumentaban. ¿Qué hizo que la iglesia aumentara? ¿Qué hizo que la iglesia o que el discipulado en la iglesia y crearon una cultura de oración, crearon una cultura de palabra, crearon una cultura de comunión, crearon una cultura de servicio? Y esto nos lleva a las otras dos preguntas: ¿qué es un discípulo y cómo formamos una cultura de discipulado en la iglesia? Ahora, la pregunta es: ¿qué es un discípulo? Es una pregunta para todos nosotros. ¿Qué es un discípulo? ¿Alguien que sigue? ¿Imita? ¿Un aprendiz? Una persona que enseña. ¿Qué es un discípulo? Una persona de confianza. Bueno, esas son características muy importantes de un discípulo. La confianza, el que enseñe, el que sirva, el que ayude a otros, la generosidad, el amor, el compromiso, la fidelidad, son características de un discípulo. Pero básicamente un discípulo es un aprendiz, un discípulo es un seguidor, un discípulo es un estudiante. Ahora, nosotros, si en ese caso, si un discípulo es un aprendiz, un estudiante, un seguidor, podemos decir entonces que hay diferentes discípulos. Porque si una persona dice: es que yo soy un aprendiz, soy un seguidor y soy un estudiante del budismo, yo sigo a Buda, ese es un discípulo, pero no es un discípulo cristiano. Si una persona nos dice: es que yo soy un aprendiz, pero
discipulado cristiano. Entonces lo que nosotros necesitamos entender es la definición de un discípulo cristiano, de un discípulo de Jesús. Y esta palabra de discípulo, ¿sabe?, aparece 269 veces en el Nuevo Testamento, como aprendiz, estudiante o alguien que aprende de su maestro. Es decir, que a lo largo del Nuevo Testamento, el discipulado cobra una relevancia muy importante. Si un discípulo es un aprendiz que está en proceso de aprendizaje, adoptando enseñanzas en su forma de pensar y de vivir, la meta del aprendizaje como tal no es solamente que lleguemos al conocimiento, sino que lleguemos a ser como nuestro maestro. ¿Cuál es la meta del discipulado entonces? Llegar a ser como el maestro. La meta de un aprendiz es llegar a ser como el maestro. Ahora, es muy interesante, mis hermanos, que la mayoría de nosotros nos consideramos discípulos, pero sabe que el costo de ser un discípulo es muy alto. ¿Han pensado en el costo de ser un discípulo de Jesús? La mayoría de nosotros creemos que ser discípulos de Jesús es algo, pero piensen solamente en la historia que está en San Juan, no recuerdo el pasaje si es 12. Hay 3 discípulos que quieren seguir a Jesús, 3 hombres jóvenes que quieren seguir a Jesús. Y viene y le dice: maestro, yo te quiero seguir, pero espéreme, yo hoy me despido de mis papás. Y dijo: ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. El otro: maestro, espere que yo vaya y entierre a mi papá. Le dijo: no, ninguno que esté dispuesto a renunciar a padre o madre, hermano o hermana, no es digno de mí. Y cada uno de ellos le dijo: maestro, espere que yo me despida, espere yo y organizo unos asnos que tengo, espere yo. Y Jesús dijo: no. Cualquier predicador hoy en día escucha a 3 hermanos que vienen acá y les dicen: yo quiero ser discípulo de Jesús. Y uno: venga, haga la oración de fe, venga, lloro por usted, bienvenido. Pero con Jesús no es así. El costo del discipulado para Jesús es mucho más grande. Porque él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser un aprendiz, si alguno quiere ser un discípulo, niéguese a sí mismo, renuncie a usted mismo, renuncie a lo que usted más ama. ¿Qué implicaba para esos jóvenes no poderse despedir de sus papás, no poder ir a enterrar a sus papás, no poder volver a su trabajo? Significaba que para ser un discípulo de Jesús se necesitaba renunciar. La marca de un discípulo verdadero, o por lo menos de un discípulo de Jesús, es que estuvo dispuesto a renunciar a un montón de cosas, a un montón de privilegios, a un montón de anhelos, de deseos, por seguir a Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Pregúntale a la persona que tiene a su lado: ¿qué estás dispuesto a entregar? ¿Qué estamos dispuestos, mis hermanos, o a qué estamos dispuestos a renunciar para ser verdaderamente un discípulo de Jesús? Hermano, el costo del discipulado es más alto de lo que pensamos. No vienes a la iglesia, haces una oración y ya eres un verdadero discípulo. El costo del discipulado es alto. El costo del discipulado implica renuncia y muchas veces implica renunciar a una persona. Implica renunciar a algunos sueños, anhelos, deseos, riquezas. El discipulado tiene un costo muy alto. Ser discípulos de Jesús no es venir los domingos a la iglesia. Ser discípulos de Jesús no es dar una ofrenda cada 15 días. Ser discípulos de Jesús no es escuchar música cristiana en la casa. Hay gente que escucha música cristiana y no entiende el evangelio, no ha nacido de nuevo, no conoce al Señor. Escuchar música cristiana no implica ser un discípulo de Jesús. Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, renuncie a sí mismo, renuncie a su pecado, renuncie a su orgullo, renuncie a sus mentiras, renuncie a su vanagloria, renuncie a muchas de las cosas que amas, renuncia a eso y sígueme. Y tienes todos los días que tomar la cruz y seguirme. El verdadero discípulo es alguien que ha tomado la cruz para seguir al Señor, que está dispuesto a morir, porque la Biblia dice que si el grano o la semilla de trigo, de mostaza, no cae en tierra y muere, no puede germinar. Entonces la vida cristiana, el discipulado cristiano, no es un discipulado para campeones, no es un discipulado para superestrellas, no es un discipulado para que tú logres lo que quieres lograr, tú alcanzas lo que sueñes. Eso es mentira. Eso no es verdad. Tú logras lo que te proponen, no siempre se logra lo que uno se propone. Confiamos en la providencia y soberanía
palabra, cuando tú escuchas la palabra sígueme y estás dispuesto a obedecerla. Cuando tú escuchas la palabra sígueme y estás dispuesto a renunciar a lo que sea. Yo recuerdo que hace muchos años, yo escuché como la voz de Dios o algo de Dios en mi corazón. Y lo sentí de esta manera. Dios me dijo esto, o sentí que Dios me dijo esto en algún momento donde tenía que tomar decisiones importantes. Tú ya eres cristiano, ya eres mi hijo. Escoge el camino que quieres seguir. Este es el camino que tengo. Si escoges ser un empresario, un comerciante, vas a ser un bendición. Vas a ser líder en una iglesia cristiana. Vas a servir al Señor. Y vas a poder dar trabajo a muchas personas. Y te voy a bendecir muchísimo económicamente. Te voy a bendecir muy bien. Y vas a ser una persona con dinero. Eso siempre yo sé. Por el otro lado, sentí de parte de Dios. Tú escoges ser pastor. Ser pastor. No vas a tener muchos empleados, no vas a tener muchas riquezas, pero me vas a servir. Y pues, ¿verdad? Ahorita ya se dieron cuenta que escogí. ¿Qué escogí? Pues menos mal lo tiene claro, no lo tiene claro todavía. Pues escogí ser pastor, escogí servirle al Señor. Pero siempre va a haber un costo, hermanos, para servirle al Señor. Siempre va a haber un costo para ser discípulo. Hay un costo que hay que pagar. Hay cosas a las que tenemos que renunciar. Hay cosas a las que para poder ser verdaderos discípulos de Jesús. Hay personas a las que tenemos que renunciar. Hay deseos a los que tenemos que renunciar. Un deseo al que yo tuve que renunciar al ser pastor, que yo no puedo estar paseando todo el mundo, que el día domingo no puedo estar necesariamente con mi familia ni paseando. Muchos de ustedes lo pueden hacer así sea de vez en cuando. Yo no, pocas veces lo puedo hacer. Y que eso es parte de la realidad de ser pastor. Amar a muchos, muchos se quedan y otros se irán y otros llegarán. Esa es la parte real que uno entiende como pastor. Ningún pastor quiere que un hermano se vaya de la iglesia, pero yo entiendo como pastor que algún hermano algún día se tendrá que ir. Y es parte de la realidad con la que yo tengo que vivir. Ese es parte del precio de ser un discípulo o servidor de Jesús. Entiendo que hay cargas que yo tengo que llevar como discípulo de Jesús o como alguien que escogió servirle al Señor. Un ejemplo, ahora les mostré el presupuesto de la iglesia. Estamos en él. ¿En qué estamos? Muy bien, dígalo otra vez. ¿En cuál estamos? En el 35%. Usted puede irse tranquilo para su casa. Faltan 15 días para el 30. Pero yo sé que si llega el 29 o el 30 y no estamos en el presupuesto, usted no se va a trasnochar. Usted no va a decir, ay, no, yo no dormí hoy. ¿Por qué? Porque no hay plata con qué pagar en la iglesia este mes. Usted no, yo sí. Yo escogí eso, usted no. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Usted pues obvio me va a ayudar a orar. Sería maravilloso que 50 estemos trasnochados porque no hay. Eso me encantaría, pero yo sé que eso no va a pasar. Sé que eso no pasa, sé que eso no es real. Porque yo tengo mis propias cargas y mis propias luchas. Yo escogí eso. Es parte del discipulado. Para ser un discípulo de Jesús toca tomar la cruz y seguirle. Y eso implica renuncia. Y eso implica muchas cosas. Eso implica muchas cosas. ¿Cuántos de los que son hinchas acá de algún equipo les ha costado renunciar y sacar ese ídolo del corazón? Un equipo se vuelve un ídolo. Un color se vuelve un ídolo. Una persona se vuelve un ídolo. Y parte del discipulado cristiano es renunciar a eso para seguir a Jesús. Nada puede ocupar el corazón de un discípulo más que Jesús. Jesús es el centro del corazón. Mi vida le pertenece a Jesús. ¿Cuántos entienden eso? ¿O entendemos eso? El costo de ser un verdadero discípulo de Jesús es demasiado alto. Pero hermanos, vale la pena ser discípulos de Jesús.
Vale la pena seguirle y amarle con todo el corazón. Entonces, cuando aprendemos sobre Jesús, nuestro entendimiento y nuestra vida cambia. Nos arrepentimos de nuestros pecados y nos sometemos a su voluntad. El discípulo es alguien que está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. El discípulo es alguien que está dispuesto a renunciar a lo que tenga que renunciar por seguirle, por amarle. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tenido que renunciar al orgullo? ¿Cuántos de ustedes han tenido que renunciar al orgullo? A querer cantarle la tabla a alguien y no poder. ¿Por qué no puede? Usted es un discípulo de Jesús. ¿Cuántas veces estas manitos nos han dicho, úseme, úseme? Y tenemos que decir, no, la someto a la voluntad de Cristo, la someto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque soy un discípulo de Jesús. Yo tengo que actuar como un discípulo de Jesús. ¿Dónde? Los domingos a las 10 de la mañana. ¿Cuándo somos discípulos y en dónde somos discípulos? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Mis hijos me ven como un discípulo de Jesús. Mi esposa, mis amigos, mis hermanos, a usted lo ven como un discípulo de Jesús. Por favor, si usted no es un buen discípulo de Jesús, comprometido con el Santo Evangelio, no le diga a la gente que usted es cristiano. Simplemente diga, yo de vez en cuando voy a una iglesia. Pero no deje el nombre de Jesús por el piso. Que lo ven a usted y dicen, si esos son los cristianos. No. Estamos cansados de ver eso. Estamos cansados de ver un mal testimonio. Estamos cansados de ver que dejan el nombre de Cristo por el piso. No diga que es cristiano. No diga que es un líder. No diga que es un servidor de Cristo o que es una líder de la iglesia. No diga nada. Quédese callado. Si usted no sabe que vive realmente como un verdadero creyente, no le diga al mundo. Porque están viendo es a Jesús. Y usted es tan conchudo que muchas veces dice, ay no, pero que pongan los ojos en Jesús. No. En usted tienen que mirar a Jesús. En mí tienen que ver a Jesús. En cada uno de nosotros tienen que ver a Cristo. Porque soy discípulo de Cristo. Porque soy seguidor de Cristo. Porque soy aprendiz de Cristo. Y yo quiero que el mundo vea en mí a Cristo. Con imperfecciones sí, con fallas sí, pero esa es la excusa. Esa es la excusa que nos mete la sociedad y las iglesias contemporáneas, relevantes, importantes. No se fije en el pastor. No se fije en el pastor. Ponga los ojos en Dios. Pura caspa. Eso es caspa y mentiras. Tiene que fijarse en cómo vive el pastor. De plata, no importa lo que hagan con ella. No importa lo que hagan con ella. Lo importante es que usted dé. Mentiras. Eso no es el evangelio. Usted tiene que saber qué hacen con lo que usted da. Porque de eso se trata la iglesia y el evangelio. Y no estoy diciendo perfección. Y cuando yo hablo de estas cosas no me pongo en bandeja de plata para que digan, ay, es que el pastor no me saludó. Eso son bobadas, eso son tonterías, eso le puede pasar a uno. Yo hablo de cosas de peso, cosas de carácter, de moral, de ética, de responsabilidad, de compromisos serias con la iglesia. Somos un testimonio, somos cartas leídas. Yo quiero que la gente vea a Cristo a través de mi vida. Yo quiero que la gente vea a Cristo a través de mi matrimonio. Yo deseo, anhelo que la gente vea a Cristo a través de la vida con mis hijos, en las finanzas, en lo que hago, en lo que hablo. Pero no yo. Yo creo que debería ser el deseo de todos como iglesia. En medio de las luchas y debilidades que todos tenemos, deberíamos luchar para ser más como Cristo. Porque Él es nuestro modelo. Porque Él es nuestro maestro, porque yo soy su aprendiz. Y si soy aprendiz de Cristo, yo debo trabajar cada día. Estos dos autores definen, Colin y Tony, definen que un discípulo es un pecador perdonado que está aprendiendo a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué es un discípulo? Un pecador perdonado. ¿Qué somos los discípulos, hermanos? ¿Perfectos? No. Somos discípulos de Cristo, somos pecadores perdonados que vivimos en arrepentimiento y fe, que caminamos en arrepentimiento y fe todos los días de nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿te consideras un discípulo de Cristo? Si no quiere, no me responda. ¿Te consideras un discípulo de Cristo? ¿Estás aprendiendo a Cristo? ¿Estás aprendiendo a Cristo? Quiero que piensen e identifiquen dos áreas en sus vidas, dos áreas que han sido renovadas en este último año
por causa del conocimiento de Cristo. Dos áreas, escúchenme, dos áreas en su vida en que el año pasado usted dice, yo era un fiasco, yo estaba mal, yo estaba en esto y avancé. Esa es la muestra que tu discipulado en Cristo está creciendo. Pero si tú dices, ay, septiembre, ¿y en qué he avanzado yo? Yo no he crecido como mucho. No estás creciendo como discípulo de Cristo. ¿Cómo el Evangelio está haciendo que tu corazón crezca en el Señor? Un discípulo y la parábola del sembrador. Bueno, la parábola del sembrador, responderle al hermano, básicamente nos enseña, está en Marcos y está en Mateo 13, y nos enseña que el sembrador salió a sembrar y que había 4 terrenos. Y en esos 4 terrenos se sembró la semilla. Y yo creo que sí hay mucha relación en esas dos cosas. Porque aquí estamos hablando que de los 4 terrenos donde se sembró la semilla, donde se esparció la semilla, solamente en un terreno dio fruto, en un verdadero discípulo. Los demás terrenos parecían ser discípulos. Los demás terrenos parecían ser buenos terrenos. En todos escucharon la palabra, en todos cayó la palabra, pero solo en un terreno dio fruto. En uno dice que cayó sobre pedregales, el otro dice que cayó junto al camino, el otro que cayó no sé dónde, vinieron los animales, se lo comieron, vino el enemigo y arrebató lo que había, no tenía profundidad, entonces murió, pero que finalmente hubo una palabra que cayó en un buen terreno y ese terreno dio fruto y ese terreno permaneció y en ese terreno el sembrador salió a sembrar y en ese terreno que sembró la palabra dio un buen fruto. Entonces sí creo que hay mucha relación entre la parábola del sembrador y entre el discipulado. ¿Qué clase de terreno eres tú? Hace 8 días hablamos del culto reverente, hablamos de muchas cosas, hablamos de la forma de vestirnos, de llegar tarde a la iglesia, de cómo nos comportamos, de cómo cantamos, de cuando nos arrodillamos, del celular, hablamos de muchas cosas. ¿Qué clase de terreno eres tú? ¿Obedeciste a la palabra o la echaste de menos? Eso muestra qué clase de terreno eres tú, para poner en contexto lo que el hermano nos dice. Bueno, básicamente, si eres un discípulo que hace discípulos, la pregunta que debemos responder inmediatamente es ¿qué es discipular? Y básicamente Mark Dever otra vez en el libro de Discipular dice que discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús. Hermanos, yo quiero que tenga esta definición clara. ¿Qué es discipular? Otra vez, ¿qué es discipular? Eso es discipular. Discipular no es un curso, no es una estrategia, no es un programa, no son 4 pasos. Discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús. En este caso, yo estoy discipulando a mi esposa y ella me está discipulando a mí. Porque ¿quién es la que más le dice a uno las cosas malas, hermanos, que somos casados? Las cosas o los errores de uno, ¿quién es la que más los dice? Ay, no, pues entonces solo es a mí. La mujer es la que más le dice a uno las cosas malas. O es a mí el único que me pasa, pues somos los únicos pecadores acá. La mujer es la que más lo regaña a uno. Pero muchas veces nosotros también somos los que más la regañamos allá cuando nos dejan, cuando no nos pegan. ¿Por qué hacemos eso? Porque nos estamos discipulando mutuamente. Entonces, si ella escucha que yo digo cosas que no son correctas, me corrige. Si yo escucho que ella dice cosas que no son correctas, la corrijo. Si yo veo que ella no hace cosas correctas, hermanos, tenemos que discipularnos. Y algo que a mí me parece muy triste y que he visto mucho en muchos contextos es que a veces las esposas no son capaces de decirle a los esposos lo que están haciendo mal. O viceversa. Los esposos no somos capaces de decirle a las esposas lo que están haciendo mal. Y yo le digo a los esposos, amárrese esos pantalones y háblele sin miedo. No le pegue, no la regañe, no la grite, pero amarre los pantalones y dígale lo que está haciendo mal. Usted es el marido. No, y si me regaña, no, ya no lo va a regañar. Y si me pega, no, ya. Pastor, ¿y si usted me acompaña? Y yo le digo, no, porque nos pegan los dos. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué nos da tanto miedo o por qué nos cuesta tanto? Hermano, tenemos que estorbarle. Yo le tengo que estorbar el pecado a mi esposa. Ella me tiene que estorbar el pecado a mí. Mi esposa no me puede ver a mí haciendo algo malo y quedarse callada. Entonces no me está discipulando. No me ama y no ama a Jesús. Si tú ves a tu esposo, si tú ves a tu esposa, si tú ves a tus hijos haciendo algo malo, hay que decírselos.
Entonces me creo más santo. Eso no hace que tú te creas más santo, eso hace que quieras disipularlo, porque nosotros le enseñamos a otros a seguir a Jesús. Enseñamos a otros a seguir a Jesús. Cuando yo veo a un hermano haciendo cosas malas y le digo, hermano, no es correcto. ¿Qué estoy haciendo? Disipulándolo. Cuando le llamamos la atención a algún hermano o alguna hermana en la iglesia, cuando yo le digo a alguien o cuando alguien escucha, hermano, no trates así a tu esposa, no le grites así a tus hijos, no le grites así a tu mamá. ¿Qué estoy haciendo yo? Discipulando. Y ese es el llamado de la iglesia, discipular. Ayudar a otros a ser como Jesús, a seguir a Jesús, a caminar con Jesús, ayudar a otros a seguir a Jesús. Es decir, acompañamos a los creyentes para que cada día aprendan a ser más como Jesús. Porque ¿cuál es la meta, mis hermanos, del discipulado? Ser como Jesús. Hijitos míos, Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. La meta del creyente no es ser como un líder. La meta de los adoradores no es ser como Marcos Witt. La meta de los adoradores no es ser como el pastor. La meta de los hermanos no es ser como la esposa del pastor. La meta de ustedes no es ser como ninguna persona, ni como Pablo, ni como Elías, ni como Moisés, ni como David. La meta de ustedes no es ser como un predicador famoso, ni como Dante o como muchos predicadores famosos. Esa no es la meta del cristiano. La meta del cristiano es ser como Cristo es. Nuestra meta es Jesús. Nuestra meta es Cristo. Ser como Él. Si somos verdaderamente discípulos, todos los días yo trabajo por ser como Jesús, por caminar como Jesús, por vivir como Jesús y aprender en obediencia lo que el Señor nos enseña. Y finalmente, mis hermanos, la última pregunta es ¿cómo podemos desarrollar una cultura de discipulado en la iglesia? El texto de Mateo dice, por lo tanto, se acercó Jesús a ellos y les dijo, me es dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan, por tanto, ir. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para desarrollar una cultura de discipulado en la iglesia es ir a las personas y presentarles a Cristo. Ve y haz discípulos. En otras palabras, mientras vamos en nuestro día a día, Jesús espera que hagamos discípulos. El motivo más fuerte para ser discípulos es que somos testigos de Cristo. Y esta es la razón por la que Jesús nos dio su Espíritu Santo. Pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Y cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, Hechos 1:8, me seréis testigos. Van a ser discípulos, le van a contar a otros lo que yo he hecho en ustedes, le van a contar a otros el Evangelio, le van a contar a otros la gran historia de Dios. Hermano, la razón para ser discípulos es que Dios nos ha salvado, es que Dios nos ha perdonado, es que Dios nos ha llamado en su gracia y misericordia. Entonces, si ya entendemos qué es una cultura, si ya entendemos qué es un discípulo, ¿cómo podemos entonces desarrollar una cultura de discipulado en la iglesia? Ir a las personas, presentarles a Cristo, llevarlos a Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos da esa sabiduría, amor, obediencia, compasión para llegar a las personas y presentarles a Cristo. Pero ¿cómo vamos a las personas? ¿Cómo vamos nosotros a las personas? No solamente con el propósito de hablarles de Cristo o de llevarlos a Cristo, sino ayudar a las personas a identificarse con Cristo. ¿Cómo podemos nosotros entonces discipular? Ayudar a las personas a identificarse con Cristo. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra parte de hacer discípulos, mis hermanos, no solamente es ir a las personas, sino que es bautizar a las personas. El discipulado cristiano tiene una marca, tiene un distintivo, y es el bautismo. Y esta es una invitación para los hermanos que sé que ya son creyentes o que están caminando con el Señor, que están amando a Jesús y que no se han bautizado. Una marca para su discipulado es el bautismo. Tú no puedes decir, yo estoy casado, si no hay un papel en notaría que diga, estás casado. Tu cristianismo tiene que ser autenticado, identificado, tiene que ser confirmado por el bautismo.
por el bautismo. El bautismo no es una idea de la iglesia. El bautismo no es un requisito de la iglesia. El bautismo es un mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y quien sea mi seguidor, y quien sea mi aprendiz, y quien sea mi discípulo, y quien quiera seguir mis pasos, y quien esté dispuesto a amarme, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es parte integral de la vida cristiana, del discipulado cristiano. Debemos entender que el bautismo es una identificación con Cristo. Nos identificamos con su muerte y su resurrección a una nueva vida. El bautismo, mis hermanos, es por inmersión en las aguas. Es muy importante que nosotros entendamos que el bautismo es sumergirnos en las aguas, que el bautismo bíblico y cristiano está establecido por el Señor. ¿A qué edad se bautizó Jesús? A los 30 años. Tú me dices, Jesús se bautizó a los 30 años y caminó 3 años y medio con sus discípulos. Es un ejemplo de que el bautismo no es para los niños y para los bebés. Han visto que en muchas familias se bautiza al niño a los 6 meses, al año, y a las 2 o 3 de la mañana el niño a los gritos, llorando, todo quemadito, sucio, y los papás borrachos, que celebrando el bautismo. Un acto sagrado, un acto santo, un acto puro, un acto bíblico, y los papás es que borrachando y no saben, y el niño ni sabe por qué. Entonces, hermanos, recuerden que el bautismo es inmersión. Recuerden que el bautismo bíblico, uno se debe sumergir en las aguas. No es solamente agua rociada. Bíblicamente hay que sumergirse en las aguas, porque es un acto simbólico que representa que dentro del agua queda el viejo hombre y sale el nuevo hombre. Eso es un acto simbólico. Usted me dice, hermano, lo que pasa es que yo también ya me bauticé grande, pero no me bauticé en una iglesia de sana doctrina, o no me bauticé en una iglesia bíblica. Entonces quiere decir que usted no le enseñaron lo que era el bautismo. Que hay personas que en este caso, un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy respetuoso. Si una persona católica dice, no, es que yo no me bauticé cuando era niño, porque el argumento de los cristianos es que una persona se tiene que volver a bautizar porque se lo bautizaron cuando era un bebé y no era consciente. Entonces, ¿qué pasa si viene un hermano católico o una persona católica y nos dice, es que yo me bauticé a los 20 años en una iglesia católica? Entonces me tengo que volver a bautizar si yo lo hice consciente. ¿Tú qué le dirías? Pues yo le diría que tiene que volverse a bautizar. ¿Por qué? Porque el bautismo dentro del catolicismo simboliza el nuevo nacimiento. Según él nació de nuevo el día que se bautizó, pero bíblicamente el bautismo no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, según San Juan capítulo 3, es un acontecimiento que pasa una sola vez en la vida, donde tú reconoces la grandeza del Señor, entregas tu vida a Cristo para siempre, te arrepientes de tus pecados, recibes el Espíritu Santo, has sido sellado por el Espíritu Santo y empiezas a caminar con el Señor. Después haces el bautismo como un paso de obediencia, como un sello de tu fidelidad y compromiso con Dios ante el mundo. El bautismo básicamente es un matrimonio. Es un matrimonio público donde tú le dices a la iglesia y a los que te ven, ahora me identifico como cristiano, me identifico como evangélico, soy seguidor de Jesús, soy aprendiz de Jesús, soy discípulo de Jesús y mi vida le pertenece a Jesús. Y quiero decirlo en el bautismo, delante de los testigos que están, para que me vean que de ahora en adelante voy a caminar con Dios, amar a Dios y vivir para Dios el resto de mi vida. Eso es el bautismo, bíblicamente. Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que invitar a los hermanos y tenemos que motivar a los hermanos a bajar a las aguas y identificarse con Jesús. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar en el reino de su amado Hijo, quien pagó el precio por nuestra libertad, y así tenemos perdón para nuestros pecados. Y finalmente, ¿cómo podemos desarrollar una cultura de discipulado? Ayudar a las personas a caminar en la verdad de Cristo. No hay discipulado sin la Escritura. ¿Cuántos están acá conmigo? Miren lo que dice este pasaje. Pablo le encarga a Timoteo que anuncies el mensaje, insistas en todo momento, oportuno o no, muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos, enseña siempre con mucha paciencia. Yo quiero bajar toda esta enseñanza que le he venido dando en estos minutos, todo esto que le he venido predicando, yo quiero bajarlo a algo práctico. Yo quiero bajarlo para que usted se vaya con algo más práctico que nos pueda servir para ser parte de esa cultura de discipulado. En Efesios 4:11, del versículo 11, 12 y 13, dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros.
¿Y cuál fue el propósito? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificación del cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que sea conforme a la plena estatura de Cristo. Hermanos, escúcheme esto. Este texto es muy clave para lo que estamos aprendiendo. Y yo quiero que usted tenga esto claro. Si usted me pregunta a mí, hermano, ¿y cuál es la tarea de cada uno de nosotros? Te voy a decir cuál es la tarea, según este texto, del pastor y cuál es la tarea de la iglesia. Él dice, él mismo constituyó a unos pastores y maestros. Dios nos constituyó pastores y maestros. ¿Con cuál propósito? Para que nosotros edifiquemos a los santos para la obra del ministerio, capacitemos a los santos para la obra del ministerio, para la obra del discipulado. Es decir, nuestra tarea como pastores no es discipular toda la iglesia. Hay hermanos, y es importante que entendamos esto, mis hermanos, y lo digo con mucho respeto y amor, que lo entendamos desde hoy. Hay hermanos que si necesitan un consejo solo quieren al pastor. Hay hermanos que si necesitan oración solo quieren que el pastor ore. Yo quiero decirle, hermanos, que mi oración no tiene más unción que la suya. Esos son inventos de iglesias famosas o de iglesias superficiales donde creen que el pastor tiene unción para tumbar a la gente y pegarlo y tirarlos del piso. Eso es caspa. Dios no obra así porque Dios es un Dios de orden. Y mi oración como pastor no tiene más unción que la suya. Y a mi Dios no me escucha más que a usted. Todos podemos orar. Todos podemos discipularnos. Todos podemos aconsejarnos. Muchas veces hay hermanas o hermanos adultos en la iglesia que tienen más sabiduría que el pastor para dar un consejo, porque han vivido cosas que yo no he vivido, porque han pasado por cosas que yo no he pasado. Muchas veces, muchos de ustedes tienen una palabra de aliento, una palabra de sabiduría, han pasado procesos, han vivido cosas, pero pensamos que es el pastor el que tiene que aconsejar, es el pastor el que tiene que orar, es el pastor el que tiene que visitar. Y básicamente, ¿sabe qué hacen esos hermanos? Si hacen un daño a ustedes y me hacen un daño a mí, porque cuando menos piensen yo ya parezco el papa de la iglesia, ya soy el papa, ya cuando menos piensen me ven con 2 o 3 escoltas, porque parece que la protección de Dios no es suficiente. ¿No ve que hay muchos líderes cristianos hoy con 4, 5, 8 escoltas? Yo no me imagino al apóstol Pablo andando con 8 escoltas. ¿No recuerdan que Pedro tenía un cuchillo y Jesús se enojó porque él sacó el cuchillo y hirió a otro? Un machete. ¿Cuántos me están entendiendo lo que les quiero decir? Mi tarea entonces es edificar a los santos para la obra del ministerio, motivarles a ustedes y decirles a ustedes cómo se discipulan entre ustedes, cómo oran los unos por los otros, cómo se visitan los unos a los otros, cómo se aconsejan los unos a los otros. ¿Qué pasa, mis hermanos, en las parroquias y en las iglesias, en los pueblos? Que el cura se volvió un Dios, porque es el único que puede escuchar los pecados de los hermanos. Nosotros, como iglesia cristiana, Gracia, esta iglesia, dentro del reglamento interno de la iglesia, dentro de sus estatutos y su confesión de fe, tiene una frasecita muy linda que dice: creemos en el sacerdocio de todos los santos. ¿Qué quiere decir eso? No creemos en que es un pastor la máxima autoridad de la iglesia y que él es el que aconseja, él es el que ora, es el que ayuna, es el que visita, es el que discipula, porque a la larga no es bíblico y pues no voy a dar abasto tampoco. Necesitamos que ustedes mismos oren los unos por los otros, se aconsejen los unos a los otros, se exhorten los unos a los otros, se amen los unos a los otros. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Mi tarea es enseñarles cómo hacerlo. Mi tarea es enseñarles cómo aconsejar. Mi tarea es enseñarles cómo orar. Mi tarea es enseñarles cómo discipular. Mi tarea es enseñarles cómo visitar. Mi tarea es enseñarles cómo escuchar. Pero su tarea, la tarea de la iglesia local es hacerlo. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Que es muy importante. Este pasaje deja muy claro cuál es la función del pastor y cuál es la función de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes se deben edificar? Ustedes mismos, nosotros mismos. Entre todos nos edificamos, entre todos nos levantamos, entre todos oramos. Entonces, para entender mejor esto, mire, le leo rápidamente estos pasajes. Rápidamente. El Señor llama a la iglesia a edificarse mutuamente y a caminar en esa verdad. Mire lo que dice Colosenses 3:13. Le voy a leer solo los textos. Sopórtense los unos a los otros. ¿Usted cree que solo en su familia hay gente insoportable? Le voy a decir un secreto aquí como pastor, me voy a desahogar. Yo he tenido en la iglesia gente insoportable.
pero Dios me ha dicho que hay que soportarlos. ¿Tiene usted algún familiar insoportable? No va a decir nada porque muchos están muy cerca de la familia. Perdónense unos a otros. ¿Qué debemos hacer? Muy bien. Exhórtense unos a otros. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es exhortarnos? Cuando tú ves a un hermano haciendo algo mal, de pronto estás en la prédica y hay un hermano que te habla y te habla y te habla y te habla. ¿Tú cómo lo exhortas? Hermano, escucha la prédica. No seas irrespetuoso. Y eso es discipulado. Y eso es discipulado. Si notan que el discipulado es más que un programa. Exhórtense unos a otros. Confesaos unos a otros. El sacerdocio de todos los santos. ¿Es al pastor al que hay que confesarle los pecados? No. ¿Es a un cura al que hay que confesarle los pecados? No. ¿A quién le confesamos los pecados? A cualquier hermano que yo le tenga confianza y le pueda decir, hermano, vení, ora por mí porque estoy en luchas, tengo pecado, he estado pecando, he estado herido, he estado lastimado, he estado amargado, he estado desanimado. Perdónense, exhórtense, ayúdense unos a otros, confiésense unos a otros, oren los unos por los otros, ayúdense los unos a los otros, anímense los unos a los otros. Todos son textos bíblicos, sino que no estoy leyendo los textos. Edificaos unos a otros, consolaos unos a otros, sed benignos unos con otros, sean buenos unos con otros, vivan en armonía unos con otros. Ámense los unos a los otros, considérense unos a otros, sométanse unos a otros. Hermano, ¿qué quiere decir sométanse unos a otros? Que la hermana Marta se somete a mí, pero aún yo como pastor me someto a la hermana Marta. Yo también debo someterme, mi esposa también, mis hijos también. Nos tenemos que someter a los hermanos, a la iglesia, a Dios, a la palabra. Hay iglesias que tienen líderes que no se someten ni a ellos mismos. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Tengan comunión unos con otros. ¿Con quién tenemos que tener comunión? Unos con otros. A veces en la iglesia pasa mucho que somos muy, ¿cómo se dice la palabra? Muy individualistas o muy, cuando seleccionamos un grupito, o selectivos, a veces somos muy selectivos. Esta hermana me cae muy bien y esta, entonces siempre estoy con ellas dos. Pero el cristiano no es así, el discípulo de Cristo no es así, no somos selectivos. Aquí no predica el hermano que más diezma o ofrenda. Aquí no predica el hermano que a mí me caiga más bien o mejor. Aquí no predica el amigo mío o el pastor más amigo. Hemos entendido que Dios nos ha llamado a no ser selectivos, que debemos dejar que Dios use a los que Él quiere usar y ponga a los que Él quiere poner. En esta iglesia por lo menos hemos trabajado, hermanos, para no ser selectivos, para amarnos o ayudarnos los unos a los otros, no abrazar al que más ofrenda, o al que más sirve, o al que más bien nos caiga, sino sentir que de verdad todos estamos en las mismas condiciones delante de Dios. ¿Cuántos nos han entendido esto, mis hermanos? Usted me dice, hermano, venga, lo último, ¿cómo podemos desarrollar esa cultura de discipulado? Y yo te doy unos consejos de cómo lo puedes hacer, algunas ideas que te pueden servir a tener una relación de discipulado. Júntese semanalmente para comentar la predicación del domingo anterior, leer un libro, leer la Biblia con algún hermano. Asista a un taller bíblico juntos, comenten aplicaciones específicas cada uno. Invite a miembros solteros. Acá en la iglesia hay miembros solteros. Los que tenemos una familia, invitemos a los hermanos que son solteros o solteras a compartir con nosotros un almuerzo, una comida, para que vean cómo se comparte en familia o cómo los podemos acoger también. Acompaña a una hermana adulta a hacer las vueltas médicas. Acompaña a una hermana adulta de la iglesia. Eso es discipulado. Eso es discipulado. Discipulado no es simplemente limpiar sillas. Discipulado no es simplemente venir a un curso. Ayude a otros hermanos de la comunidad. Ayude a una hermana de acá de la iglesia que está necesitada. Ayúdele a hacer un mercado. Dele un mercado. Eso es discipulado. Acompaña a una hermana a una cita médica. Acompaña a una pareja, a un matrimonio que está teniendo problemas a orar por ellos. A veces, ¿sabe qué es discipular? Simplemente escuchar a otro. ¿Cuántos hermanos vienen muchas veces a la iglesia cargados, enojados, lastimados, heridos, que no han sido escuchados? Y lo único que necesitan ser es ser escuchados.
Usted no necesita ser pastor y usted no necesita ser un gran líder y tener un gran conocimiento bíblico para discipular a otros. Escucha, siéntate con un hermano, tómate un café y déjelo que se desahogue. Y al final ora por él. Y al final terminan con una oración. Acompaña a una madre con sus hijos a hacer alguna tarea. Aconseje a algún matrimonio que necesita ayuda. Organice juegos para los niños. Venga acá y dígale a una de las profesoras: hoy le traje el refrigerio para los niños. Eso es discipulado. Venir y decirle a la profesora: hermana, venga, hoy le traje el refrigerio a los niños y quiero servírselos. Es parte del discipulado. El discipulado se trata de acompañar personas, de ayudar personas, de seguir a Cristo ayudando a otros. Mire que el discipulado no solamente está en programas y estrategias. Invitar a tomar a un café a un hermano de la iglesia, darle una ofrenda a un hermano que lo necesite, acompañar a un hermano en algunos problemas, ayudar a alguna familia o madre cabeza de hogar con la remodelación de su casa. ¿Cómo puedes discipular? Busca un hermano, una hermana de la iglesia que no tiene cómo pintar la casa o no tiene cómo pagar un trabajador. Tú le puedes pintar la sala, la casa. Y eso es discipulado, y eso es acompañamiento, y eso es amarnos los unos a los otros. Visitar a un hermano y simplemente escucharle, como les decía, visitar a un enfermo. Cuando un hermano de la iglesia se enferma, no esperen que solamente sea el pastor el que lo visite. Cualquier hermano de la iglesia puede visitarlo. Y quiero que sepan, mis hermanos, que si usted está enfermo, pasando una situación, y algún hermano de la iglesia lo visita, no es un hermano, es la iglesia la que te visitó. Es la iglesia la que te ayudó. Si recibes una ofrenda de algún hermano de la iglesia, no es una ofrenda de ese hermano, es una ofrenda de la iglesia. Si recibes una oración de parte de algún hermano de la iglesia, no es una oración de ese hermano, es una oración de la iglesia. Y de esa manera nos discipulamos los unos a los otros. Salir a almorzar, ir a cine, compartir un espacio diferente, salir a un paseo. Eso hace parte del discipulado. Comerse un helado con otra persona. Sentarse con la esposa, a ver, los que somos esposos, salir con la esposa y preguntarle: ¿vos con qué estás luchando? ¿Cuáles son tus últimos pecados? Contame a ver. Y abrirle el corazón. Blanquita dice: abrirle el corazón. Discipulado. Orar los unos por los otros. Eso hace parte del discipulado. Y hay muchos otros ejemplos, hermanos, que quisiera o pudiera ponerle, pero yo creo que ustedes me han entendido claramente la idea en esta mañana de lo que quería darles. Con todo esto, entonces, resumimos que la iglesia está compuesta por todos los creyentes y es responsable del discipulado de todos. Todos deberíamos perseguir el mismo objetivo. El discipulado es un proceso y no un programa. Debemos dedicarnos a formar personas que sean discípulos de Cristo, hacedores de discípulos, enfocarnos en el otro, pensar en el otro, amar el otro. Eso es discipulado, discipularnos. ¿Cuántos deseamos crear así una cultura de discipulado? Que nos discipulemos los unos a los otros, que nos amemos, nos exhortemos, nos cuidemos, nos ayudemos, nos motivemos los unos a los otros. Que cuando un hermano usted no lo vea un domingo, no sea el pastor el que tenga que llamar a ese hermano, sino que usted mismo diga: yo quiero discipular. Entonces, si quieres aprender cómo hacer parte del discipulado de esta iglesia en particular no tiene un programa fijo de discipulado. No tenemos: ay, es este es el curso de discipulado. No, todo lo que hacemos es discipulado. Pero creamos o anhelamos crear una cultura de discipulado donde todos podamos participar, donde usted sea parte del discipulado de la iglesia, donde usted esté siendo discipulado y también aprenda a discipular a otros. Hermanos, el Evangelio nos recuerda que la meta y el propósito del discipulado es Cristo. Jesús dijo: y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Hermanos, los que somos discípulos de Jesús, o si tú no eres discípulo de Jesús, esa es la invitación en esta mañana. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Y la invitación para ti es que si eres discípulo de Jesús, ánimo. Dígale a la persona que tiene a su lado: si eres discípulo de Jesús, ánimo. Y si no, te invito a ser un discípulo de Jesús.
Hermanos, esa es la invitación de Dios para nosotros en esta mañana. Creemos una cultura de discipulado, donde un nuevo que llegue a la iglesia y pregunte, venga, ¿cuáles son los procesos o las estrategias o los programas de discipulado de esta iglesia? Usted puede decirle, aquí no hay ningún programa de discipulado. No, y entonces ¿cómo discipulan la gente? Todos nos discipulamos, todos nos edificamos, todos oramos, todos aconsejamos, todos ofrendamos, todos servimos, todos ayudamos, porque creemos en una cultura de discipulado. Cierra tus ojos un momento donde estás. Y pensemos qué tan serio es nuestro discipulado. Qué tan comprometido estamos con el discipulado de la iglesia. A veces, queridos hermanos, tengo que decirles tristemente, llegan personas a la iglesia que solamente quieren recibir atención, oración, palabras de ánimo, ayudas económicas, pero en realidad lo que yo siento y quiero y deseo y anhelo en mi corazón es que no estemos esperando simplemente es qué puedo recibir, sino qué puedo dar yo, qué puedo hacer por los demás, cómo me involucro en ayudar a otros a seguir a Jesús, cómo me involucro en discipular a otros. Y tal vez tú dices, no, es que yo no soy muy elocuente, talentoso, no sé la Biblia, no llevo muchos años en la iglesia, no soy tan espiritual. Pero para el discipulado no estamos pidiendo personas perfectas. Ayúdanos, Dios, en esta mañana a entender que no queremos ser una iglesia centrada en los pastores, en los ancianos, en el hombre, sino que anhelamos, Señor, y no es fácil caminar sobre ese terreno, anhelamos una iglesia centrada en el Evangelio, donde la iglesia tenga participación en la administración, donde la iglesia tenga participación en las decisiones importantes, donde la iglesia tenga participación en el discipulado, donde la iglesia tenga participación en los sacramentos, donde la iglesia tenga participación en la vida misma de la iglesia. Señor, ayúdanos a entender que somos una iglesia que anhela honrar tu nombre y anhelamos ser discípulos para la gloria tuya, Señor. Discípulos centrados en el Evangelio, discípulos que hagan discípulos para la gloria de Dios. Señor, perdona nuestros pecados en esta mañana. Si tienes que pedirle perdón a Dios antes de salir, hazlo. Dile, Señor, perdona mis pecados y perdóname si no he sido un discípulo lo suficientemente comprometido contigo, con tu obra y tu reino. Perdóname si mi discipulado carece de responsabilidad. Perdóname si mi discipulado carece de santidad. Perdóname si mi discipulado carece de una vida digna, de una vida santa, de un compromiso fiel, genuino, verdadero contigo y con tu iglesia. Perdóname, Señor, si no soy un discípulo que se comporta como un discípulo de Cristo. Perdóname, Señor, si no imito tu comportamiento, tu carácter, tus palabras, tu pensamiento. Perdóname, Señor, si durante mucho tiempo me he llamado cristiano, pero no soy un discípulo que refleje a Cristo. Perdóname, Señor, si durante mucho tiempo me he llamado un discípulo evangélico y no muestro una vida centrada en el Evangelio. Perdóname, Señor, si no he sido el mejor discípulo, el mejor aprendiz. Pero ayúdame, Señor, en esta mañana a ser un verdadero discípulo para la gloria de tu nombre.
en Cristo Jesús. Amén y amén.